Buenas noches, queridos hermanos, amigos y para todas las personas que nos escuchan este día. Bueno, quería compartirles una nueva enseñanza, testificar de lo que Dios va haciendo en mi vida y lo que verdad Dios puede hacer en la vida de todos nosotros. Dice que para el que cree, todo le es posible. Cuando realmente creemos que Dios puede hacer lo que es imposible para nosotros, porque cada día entiendo que yo soy tan pequeñita y Él es tan inmenso, Él es grande y majestuoso, y que por Él son las cosas y para Él hizo todo esto, hizo el mundo, hizo la tierra, los cielos, para que moráramos en ella, pero bajo su cobertura. Y me doy cuenta que pasamos circunstancias, adversidades, pero cuando Él está en nuestra vida, cuando Él dirige nuestro corazón, verdaderamente lo que parece tan malo, tan difícil de entender, Él viene y nos hace entender el proceso. Él nos llena de su amor y nos guía y nos habla y cada día nos muestra el camino. Verdaderamente yo siempre le digo al Señor, yo soy responsable de las cosas que me han pasado porque he sido yo por desobediente. Pero cuando vine a Cristo, siempre le digo, Señor, ayúdame. Él restaura, Él sana, Él nos vivifica, nos santifica. Pero para ya no hacer tu voluntad y no vivas padeciendo lo mal que has hecho, sino para que Él venga y restaure, rectifique, ordene, santifique y empieces una nueva vida con Él, de la mano de Él, sujetada de Él. Y verdaderamente a veces nos cuesta mucho renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Siempre queremos tener la razón, siempre queremos hacer nuestra voluntad y no nos detenemos unos minutos para preguntarle a Dios si es la voluntad de Él, para no equivocarnos, para después no sufrir las consecuencias de nuestros errores. Pero muchas veces dice que no vemos, a pesar que las cosas están a nuestro alcance, no vemos porque nuestro corazón se ha endurecido. Y este corazón se endurece y se vuelve como una piedra. Y viendo, dice la palabra, no vemos. O oyendo, no oímos. ¿Por qué? Porque verdaderamente se nubla. Cuando nuestro corazón se endurece, ¿qué hace? Hace que nuestra mente y nuestros ojos, todo se nublezca, se ponga nublado y la visibilidad sea muy difícil. Y solamente Jesús, con su luz admirable, puede resplandecer y traernos de esas tinieblas, de esa oscuridad que vivíamos, para ver la verdad, pero la verdad de Él, la verdad de Cristo, la verdad que Él nos dejó aquí. Aquí está la verdad. Dice que es el camino y la vida. Este es el camino. Mira, puedes leer los libros que tú quieras. Puedes estudiar las carreras que tú quieras. Pero sabes, eso solamente alimenta tu mente carnal y te va a permitir una carrera profesional, pero como siempre digo, tiene una fecha de caducidad, porque todos tenemos que morir en un momento. Y esos títulos y lo que estudiaste y lo que te preparaste y lo que aprendiste y lo que leíste se va a ir al polvo. Pero la palabra no, porque dice que de aquí
pasamos de muerte a vida y una vida eterna con Él, mediante su palabra. Esto Dios nos dejó para que aquí en este mundo supiéramos cómo caminar, cómo guiarnos. Esta es la guía de nuestra vida, porque es la palabra de Dios, vida, viva, que viene a dar vida a nosotros, porque nosotros estábamos muertos espiritualmente y Él vino a darnos vida. Por eso es que verdaderamente seguimos viviendo y pasando circunstancias que a pesar que pensemos que no cometemos, que no hacemos cosas malas, ni pecados graves, sin Dios, sin la verdad de Dios, no va a haber cambios ni transformaciones. Por eso, Él ponía un sentir que era ser hijo de Dios es algo más profundo que simplemente ir los domingos a la iglesia, leer de vez en cuando o escuchar prédicas. Ser hijo de Dios es más profundo. Y eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Lo que quiero compartir con ustedes está en Mateo, capítulo 4 para adelante. Vamos a ver una parte de Mateo y otra parte en Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 9. Quiero que podamos juntos entender y aprender, porque eso es un aprendizaje mutuo. Tanto ustedes se edifican y yo me edifico, porque la verdad de Dios es luz a nuestro entendimiento, luz a nuestro camino, luz para todo, porque Él es luz. Él viene a darnos entendimiento por medio de su palabra, para que verdaderamente entendamos cómo queremos vivir y esperemos en Él, que todo tiene un tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. Verdaderamente entiendo que son perfectos. Así que primero vamos a orar y darle gracias a Dios por este día maravilloso, por las buenas nuevas, simplemente por habernos levantado este día, por haberlo recibido, por haber visto la luz de este día, por darnos el alimento a este cuerpo, por haber disfrutado de nuestra familia, nuestros hijos, de todas las cosas que Él nos ha dado. Y también oramos porque el Señor, que esta palabra entre en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro corazón. Que verdaderamente la palabra de Dios que vamos a leer hoy derribe toda fortaleza que se haya hecho en nuestra mente, para que entre su palabra, para que realmente entre en nosotros y prepare nuestro corazón, nuestra tierra, para que entre su semilla y dé el fruto en su tiempo. Oramos, Señor. Oro personalmente, Padre, agradeciéndote por este día, por esta palabra que me has dado. Te pido que seas tú guiándome en todo tiempo y hablándonos, haciéndonos entender de lo que tú quieres hablar a tus hijos. Gracias, bendito Dios. Para ti es toda la honra, la gloria, porque tú eres grande y poderoso. Tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, majestuoso. Yo te alabo, yo te amo, Señor. Te doy gracias, Padre mío, por todo y para todo. Gracias. Glorifico tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a compartir, les voy a leer. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vamos a parar en punto 1. Dice que Jesús es llevado al desierto
por el Espíritu. Muchos sabemos que el desierto es un lugar de preparación, es un lugar donde todos tenemos que pasar para que el Señor saque lo mejor de nosotros, pula, nos rehaga, depende cómo estemos cada uno. Entonces dice que por el Espíritu Jesús fue llevado al desierto. Pero lo que quiero que entendamos primeramente es Jesús, que es Dios, ayunó 40 días y 40 noches. Imagínate, Dios, que supuestamente Él es perfecto, Él no tendría por qué. Porque, ¿sabe por qué ayunamos? Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, el reino de Dios viene a morar aquí a nosotros. Entonces, este cuerpo tiene que ser santificado. Porque Dios dice que si no, Él es un Dios santo, perfecto. Y si no hay santidad, nadie podrá ver a Dios. Entonces, este cuerpo tiene que ser santificado. ¿Y cómo se santifica el cuerpo? Porque este cuerpo se está lleno de comida terrenal. Se santifica cuando tú dejas y ayunas, le quitas el pan de este mundo y empiezas a comer el pan espiritual, el pan de vida, que es la palabra. Entonces esta carne empieza a menguar para que el espíritu sea quien predomine. Entonces, Jesús enseñándonos la importancia que es ayunar, la importancia de santificarnos para poder oír la voz de Dios, para poder profundizar y conocer lo que Dios, los misterios que Dios tiene, que nos va a revelar a nosotros. Pero Dios quiere revelarte. Pero si tú no te estás santificando este templo, no vas a poder oír. Porque Dios es un Dios santo. Por eso necesitamos ser santificados. He escuchado mucho de que el ayuno no es tan importante con que oremos, con que leamos la palabra. Las mejores cosas que me ha pasado o las estrategias que Dios me ha mostrado ha sido después de un ayuno. Porque he empezado a matar esta carne, he empezado a reconocer, sí Señor, yo hoy dejo esta carne para poder alimentarme solamente de ti y santificar este cuerpo mediante tu palabra, porque necesito oír, necesito que me revele, necesito que cuando se cierre la puerta de mi casa, los que vivamos adentro, realmente y genuinamente vivamos bajo tu voluntad, viendo tus maravillas, conociéndote a ti y caminando en tus caminos. Eso no es fácil. Y obvio que sigo en el camino porque estoy caminando. Pero he ido viendo poquito a poquito. Por eso es que entiendo el porqué, la importancia del ayuno. Porque para que Dios hable, esta carne tiene que menguar. Porque esta carne dice que nada bueno tiene. Nada. Esta carne está llena de ataduras, de jactancia, de vanagloria. Porque cree que uno sabe más y el otro sabe menos. Esta carne para nada es provechosa. Entonces Jesús nos muestra el punto número 1, que es
verdaderamente que es ayunar. La importancia nos enseña el Maestro Jesús, que empieza ayunando. Él empieza, mira, se ve en Mateo 4 para ver todo lo que después iba a venir. Pero nos muestra lo importante que era ayunar. Y mira, leemos más abajo. Dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, como sabía que 40 días, 40 noches había ayunado, tendría hambre, ¿verdad? Ok. Entonces, pero Jesús le respondió, porque Jesús estaba lleno del Espíritu. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. De aquí. No solo de pan vivirá el hombre, no solo de comida a la carne vivirás, sino de toda palabra, de esta palabra. Él le respondió, Jesús le respondió, porque él estaba lleno del Espíritu. Él entendió por medio del ayuno, de la oración, que no todo se basaba en la comida terrenal, en lo que tú comes, sino algo más profundo, que era lo espiritual. Tener que empezar a ayunar, que para la carne es terrible, mal genio, sale todo, te enojas, te molestas, porque claro, la carne no quiere que ayunes, la carne no quiere privarse de los deleites del mundo, la carne quiere seguir engordando. ¿Y tu espíritu? Segundo, dice: entonces, en el capítulo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, en lo alto, y le dijo, mira lo que le dice: si eres el Hijo de Dios, échate, porque escrito está. El mismo enemigo le dijo, o sea, él sabe, mira lo que Dios puede hacer y hace. Le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con tu pie en piedra. Para que tú no tropiece con tu pie en piedra. Él mismo le está diciendo que si él lo adorara, Dios mandaría a sus ángeles para que su pie no tropiece. Yo lo veo así. El mundo es como una zona minada. Tienes que tener cuidado donde pisas, porque si pisas mal, o sales herido o mueres. Por eso Dios dice que cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia complicación, cada día tiene sus propias cosas. Pero Él dice, pero no temáis, dice, pero no te preocupes, que yo he vencido al mundo. Jesucristo venció al mundo. Con la ayuda de Él, tú puedes pasar esas adversidades. Él va a mandar a ángeles, por ahí no, ve por allá. Porque Él sabe que cada vez que sales de tu casa o en tu misma casa, hay zonas minadas. Pero cuando tú estás en una comunión con el Espíritu,
mediante el ayuno, la oración, estás en una completa santidad. Él va a mandar ángeles que no permitan que tu pie tropiece. Vamos a decir, cuidado, por acá no, vas a irte por allá. Porque Él sabe dónde está el peligro. Él se va a adelantar. Pero si tú, domingos o de vez en cuando vas a la iglesia, o solo los domingos escuchas la palabra de vez en cuando, un tal predica por ahí, ¿cómo Dios puede hablarte? ¿Cómo Dios puede prevenir? Si Él quiere, pero ser hijo es conocer a tu Padre, conocerlo. Y muchas veces no queremos. Queremos por encima nada más, sin nada de profundizar. Y ahí vienen las dificultades. Hoy lo entendí. Verdaderamente. Que Dios te quiere llevar a profundidades. Que lo conozcas. Porque Él busca santidad. Él requiere de nosotros santidad. Él quiere acercarse a ti. Él quiere que lo conozcas, pero también requiere que dejes que Él entre y Él gobierne tu vida, Él dirija tu vida y te muestre. Tiene que sacar lo que no le agrada y ponerlo de Él. Pero si tú no lo dejas y lo alimentas a esta carne, a tu ego, a tu manera, a tu forma de pensar, y crees que porque vas a la iglesia o te conoces todos los versículos de la Biblia, en otros casos, ya, y no hay una oración, no hay un ayuno constante. Esta carne constantemente tiene que morir. Y mira, quiero que me acompañes a Hechos capítulo 9, versículo 9, que está en Hechos. Está en Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 9. Sí. Mira, habla de Saúl, que después Dios le pone Pablo de Tarso, ¿no? Él supuestamente hacía las cosas por amor a Dios, erradas, pero él creía que lo hacía por amor a Dios. Él mataba, perseguía, bueno, no mataba, pero presenció cuando mataron a Esteban. Perseguía a los cristianos, a los discípulos de Dios, porque él creía que estaba haciendo las cosas para agradar a Dios. Pero tuvo que acercarse al mismo Jesús y profundizar con Él para que Él realmente lo conociera y se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Y mira, dice que en su ida a Él, que Jesús se le presenta y lo deja ciego a Él hasta que después retoma la vista. Pero mira lo que dice acá en Hechos. Dice que, vamos a empezar del 8. Entonces Saulo levantó de tierra, abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin comer ni beber. Antes de él volver a retomar la vista, antes de verdaderamente él darse cuenta verdaderamente de conocer a Dios en profundidad y de verdaderamente al Dios verdadero y real, él tuvo que estar 3 días sin comer
y sin beber. Nos muestra la palabra lo importante que es de santificar este cuerpo. Él, esos 3 días, dice que él oraba, hablaba con Dios, estaba pidiéndole a Dios. Claro, por lo que le había pasado, ¿no? Para que después vea todo lo que se acercó Dios a él, retoma la vista. Entonces nos damos cuenta que si tú y yo queremos profundizar y conocer a Dios de verdad, el ayuno para mí, es una explosión, es algo que verdaderamente hace que esta carne tiemble y que el Espíritu se afiance en nosotros y poder entender la palabra de Dios y poder conocer a nuestro Dios y poder hacer la voluntad de Dios para ver todo lo que Él tiene para nosotros, para poder tomar de las promesas, comer de los frutos. Hoy entiendo lo importante que es conocer a Dios, hacer su voluntad. Y como siempre digo, cada cosa que testifico es porque la he vivido. La he vivido en mi casa, la vivo con mis hijos, con mis hijas. Dios siempre va enseñándome y mostrándome, porque yo no quiero vivir de apariencias. Yo no quiero que cuando se cierre la puerta de mi casa sea un caos en mi casa. Yo verdaderamente anhelo que la paz, el amor, la verdad, que tal vez antes yo no la conocía o que la conocía de otra manera. Hoy entiendo que Dios es amor y que no de nada vale lo que tú hagas si no tienes amor. Y el amor mismo te hace entender y acercarte al dador y entender lo que Él quiere para nuestra vida, para poder glorificar su nombre y ver las maravillas en mi hogar. Yo le estoy muy agradecida a Dios. Sé que todavía tengo camino, pero sé que de cada adversidad, a pesar que me he equivocado, a pesar que he hecho lo que no debía hacer o no he escuchado o he sido desobediente, pero me he arrepentido y Él siempre ha estado presto. Y cuando Él me enseñó esto de la importancia, de la profundidad y que era ser un hijo de Dios, que ser un hijo no era algo tan superficial, sino era algo más profundo. Era una conexión con Él, de conocerlo para hacer su voluntad. Porque yo sí anhelo ver a mis hijos, ver a mis hijas guiadas por Él, guiadas por el Espíritu Santo. Yo he tenido muchas adversidades con mis hijas, pero también he visto la mano de Dios en ellas y lo sigo viendo y sigo creyendo y sigo confiando y sigo clamando y me sigo sujetando a Él. He visto mi propia vida, veo las cosas que Él hace diariamente, que sí, que hay cosas que Él ha ido cambiando en mí, pero veo que han sido para bien. Cosas que tal vez a veces yo creía que estaban bien y no eran así, pero Él ha ido haciendo cosas
Él está haciendo cosas en mi vida y en la vida de mi familia. Verdaderamente que solo tengo agradecimiento para Él. Que sí, que el proceso a veces es duro, sí. Pero sabes, son tus problemas. Simplemente que la diferencia, en vez que la pases tú solita, lo vas a pasar de la mano de Él. Y déjame decirte que yo que estaba en los dos lados, que antes lo pasaba yo sola, rompiéndome la cabeza, buscando soluciones, tocando puertas y no hallándome nada. Porque los médicos, por ejemplo, si te duele algo te dan una receta y ya está. Pero tú no ves nada. O sea, es un proceso. Pero cuando tú vienes a Dios y empiezas a humillarte, a entregarte a Dios, a clamar, a ver lo que Él quiere que tú veas y a caminar y a rendirte a Él, tú empiezas a ver las cosas diferentes y empiezas a ver los cambios que antes era imposible. Y como hoy le decía a un amigo, Dios no cobra por que te acerques a Él. Él lo da de gracia, porque Él nos ama. Te ama a ti, me ama a mí, ama a la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso es que Él en estos tiempos está tocando muchas vidas para que testifiquen de su amor, para que lo conozcan, para que se acerquen. No es fácil, pero sí te puedo decir que sería totalmente difícil si no estuviera Él. Seguirías tocando las casas, los hospitales, seguirías buscando todas las ayudas en el mundo, que verdaderamente esas nunca llegan. Pero cuando estás con Él, te puedo dar la plena seguridad que si pasas una dificultad, Él está ahí mirándote y viendo la manera, guiándote para que tú salgas de ese problema. Y como yo le digo siempre a Él, vuelve mi lamento en gozo, en alegría. Y he visto que era un lamento y Él lo convierte en gozo. Porque cuando veo cómo Él lo resuelve el problema, lo glorifico. Y le digo gracias por verdaderamente haberme ayudado, socorrido. Y yo creo, hermano, que lo que Dios quiere es que compartamos para que todos nosotros podamos conocer del amor de Dios y de las cosas buenas que tiene el Señor. Acércate a Él. Acércate. No tengas miedo. No te preocupes que si tú das un paso, creo que Él da 1000 por ti. Él solamente quiere ver tu disponibilidad. Lo demás lo hace Él. Así que creo que la mejor decisión que tomamos es, mi familia y yo, de seguir a Cristo. De estar sentada aquí o de ir donde yo vaya y glorificando su nombre, compartiendo del amor de Dios. Porque no puedo negar ni dejar de testificar lo que Dios ha hecho en mi vida y lo que está haciendo en mi vida. No te diría que tengo la vida resuelta, porque no he llegado a ese nivel, pero sí creo que Dios tiene un propósito conmigo. Y verdaderamente hoy prefiero estar al lado de Él que estar perdiendo mi tiempo en el mundo. Porque para mí verdaderamente era perder mi tiempo.
Dios me permitió viajar por muchas partes del mundo y conocer varios niveles económicos. Pero estar con Él es saber que mis lágrimas llegan a Él. Es saber que mi clamor tiene una respuesta. Es saber que en medio de mi dificultad tengo donde voy a clamar. Por eso es que me acerco. Porque antes, cuando lloraba, cuando sufría, hacía tanta tontería que en vez de mejorar, empeoraba el problema. Pues hoy ya no. Hoy trato de que en las dificultades sí lloro, y bastante, pero voy donde Él. Yo tuve una vida muy desordenada, nada agradable para Dios. Pero así como fue mi vida, Él me amó, Él me ama, me perdonó de mis pecados, me limpió, no se avergüenza de mí, me dio unas vestiduras nuevas, limpias, y cada día camina conmigo. Y cuando creo que voy a caer, verdaderamente viene Él y me sostiene. O cuando verdaderamente siento de que se me cerró la pared o no sé dónde, Él abre. Si me cerró una puerta, Él me va a abrir una ventana. Pero Él hace algo. Él suple mis necesidades. Aunque a veces tú quisieras que fuera de golpe. Estoy entendiendo que es de la manera que Él quiere. Pero puedo ver su mano. Puedo ver su poder en mi vida. Y yo me gustaría mucho que tú también lo veas. Que te acerques a Dios, que lo conozcas. Conócelo, búscalo, lee. Que nadie te engañe. Dios es un Dios que nos anhela, que quiere una comunión con nosotros. Bueno, hermanos, hermanas, amigos, compañeros, quiero que por favor tomemos un minuto siempre y meditemos en las cosas de Dios. Que verdaderamente Él es algo tan puro, tan limpio, pero tan bueno, que lo merece todo. Bueno, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Hoy es miércoles aquí en España. Quiero desearles, acá ya va a terminar el día, bueno, no sé qué hora es, pero que Dios los bendiga. Oro porque cada persona que haya escuchado este mensaje reciba de parte de Dios, que sea de bendición en su vida, que las palabras que Dios ha puesto puedan llegar a su corazón. Y nada, como siempre, preguntarles, hacerles esa pregunta que cambia nuestra vida, porque es esa pregunta que nos trae de la muerte, nos trae a la vida y a una vida eterna. Si quieres recibir a Jesús como tu único Señor y Salvador, si es así, pues yo te invito
a que hagamos esta oración juntamente, una pequeña oración, pero una oración de fe, que tú lo creas, para que realmente veas la mano de Dios en tu vida. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, este día he oído de ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de mis rebeliones. Y hoy confieso y declaro que tú, Jesús, eres mi único Señor y Salvador. Te pido que entres en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Tomes control de todo mi ser. Que seas mi Señor y mi Salvador. Hoy te recibo y te doy gracias. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, en el cielo tenemos fiesta y tú has pasado de muerte a vida. Solo decirte que Dios te bendiga, que te quiero mucho, aunque no te conozca, pero que el amor de Dios llegue también a ti, que nos unamos en un solo espíritu y que seas muy bendecido y muy bendecida. Que Dios te bendiga. Chao.